buenos días. Me da gusto saludarlos a todos. Marta, Nancy, Buenos días. Carlos, Lau, buenos días, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Quién más está por acá? Olga, Elías, Fabiola, Marta, Ernesto, Francisco, Jesús Ramírez, Nelly, seguidores míos y personas que están dentro de los cursos. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Les agradezco mucho. Está con su servidor Alfonso, Carlos Lau, bueno, Nancy, Francisco, como comento, Jorge, Olga, Ana, bueno, es Víctor, Elías, que está en el curso actual, Ernesto, Fabiola, bueno, todos chicos, si me pasa alguien, discúlpenme si no lo he comentado, y los que se siguen incorporando, Jesús Ramírez, los que se sigan incorporando, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con su servidor en este sábado de esta plática que vamos a tener en este tema ganador de la encuesta del día de ayer, que se llama la estrategia de volumen y acción del precio. Es decir, vamos a aprender una nueva estrategia que, si bien no debe de tomarse como una recomendación de inversión, sí es una estrategia que ustedes pueden implementar con otras herramientas que ustedes hayan aprendido o que aprendieron en este curso que estamos dando actualmente de scalping o de swing trading. ¿De acuerdo? Esta estrategia, de hecho, va enfocada principalmente a una temporada, un time frame de 5 minutos, principalmente. Es decir, prácticamente para hacer scalping, aunque también se puede para swing trading. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente la mejor temporalidad para llevar a cabo esa estrategia, repito, es en 5 minutos. Entonces vamos a cambiar aquí a la temporalidad de 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en 5 minutos y vamos a poner cualquier acción en este momento. Por ejemplo, Apple. Esta estrategia específicamente, ¿a qué se refiere? Bueno, específicamente esta estrategia se refiere a usar el volumen por un lado y la acción del precio por otro lado. Primero vamos a ver qué es el volumen. El volumen de una acción es el total de las acciones compradas y vendidas en ese día. El volumen, o en un periodo, por ejemplo, en un mes, o en un año, o en ese día, normalmente se mide por cada día. Entonces, por cada día, la cantidad total de compras y ventas es el volumen que existe en ese momento. Es decir, si hay 1,000 compradores y 1,000 vendedores de entrada, pues entonces será el volumen, 1,000. Si hay 10,000 compradores y 10,000 vendedores, será 10,000, es mayor el volumen que cuando hubo 1,000. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? El volumen puede subir o puede bajar. Ahora bien, en cuanto al volumen, nosotros lo podemos mostrar en un gráfico. Lo podemos mostrar en el gráfico que tengamos de nuestro broker. En este caso nosotros tenemos Thinkorswim. Entonces, ¿cómo lo mostramos el volumen? Con clic derecho sobre cualquier parte de la pantalla, que no sea sobre los promedios móviles o sobre las velas. Un clic derecho, por ejemplo aquí, un clic derecho. Nos sale en este menú algo hasta abajo que dice Style. Y luego nos vamos ahí en Style a donde dice, en este submenú, te dice que te muestre el volumen abajo, en la subgráfica. Es decir, en la parte de abajo. Que te lo muestre, le dan un clic, una palomita ahí, le pones una marca, pues, un clic en ese recuadro, y entonces en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, ya nos puso el volumen en esta zona. Voy a ampliarlo un poquito, ¿de acuerdo? Y ahí dice a la izquierda volumen. Ahí nos muestra el volumen visualmente, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que queremos? Que nos muestre el volumen tal y como nos muestra las velas. Por ejemplo, me voy a meter al día de ayer, viernes, que ya pasó el cierre de la bolsa, ¿verdad? Del día de ayer. Y podemos ver aquí abajo, chicos, ¿ves? Podemos ver un subgráfico, es decir, una nueva gráfica pequeñita abajo de la que estaba de las velas, y observamos que ahí dice volumen y vemos ciertas barras de color, de un solo color. No, ojo, no son color verde o color rojo, solamente son barras de un color, por ejemplo, en este caso color azul. Pero lo que observamos, lo que queremos ver en esta estrategia es el tamaño de la barra de volumen. Repito, el tamaño de la barra de volumen nos va a indicar qué estrategia vamos a tomar. Lo vamos a combinar el tamaño de las barras de la forma siguiente. ¿Qué es lo que queremos en el tamaño de las barras? Lo voy a ampliar un poco más. Lo que queremos es que se vea una barra notoriamente más grande que las barras anteriores, por lo menos las últimas 5.
Por ejemplo, si me voy a esa primera zona, lo que queremos es ver una barra que esté notoriamente, repito, y por notoriamente me refiero a que sea mucho más grande que las barras anteriores. Por ejemplo, esta pues ni siquiera tiene volumen anterior porque es en el pre-market. Pero una vez que abre, ninguna de estas barras, como podemos observar, ninguna de esta, ahorita lo vamos a poner, ninguna de estas de aquí, ninguna de estas es mayor que la anterior notoriamente o las 5 anteriores. Repito, hablando en temporalidad de velas de 5 minutos solamente, funciona mejor con 5 minutos. Entonces, ninguna de las barras es notoriamente más grande que la anterior. Tampoco ninguna de estas de aquí. De hecho, son más pequeñas que las anteriores. Entonces, en esta parte no se cumple lo que estamos queriendo, que sea una barra notoriamente más grande que las 5 anteriores. A ver, Alfredo, pero esta de aquí sí es más grande que estas 5 anteriores. Sí es más grande, pero no es notoriamente más grande. Tiene que ser mucho más grande, más del triple o más de las barras anteriores. El volumen tiene que explotar en ese momento. No tiene que ser solo un poco más grande, tiene que ser, repito, notoriamente más grande. Por eso la palabra notoriamente. Entonces, ninguna de las barras que llevamos hasta este momento es notoriamente más grande. Oye, Alfredo, esta de aquí sí es más grande, sí, pero es apenas el doble y tiene que ser más del doble más grande. Por eso estamos mencionando notoriamente. Por ejemplo, esta de aquí sí fue mucho más grande, más del doble que estas de acá, pero ya es en el post-market y por lo tanto esa barra ya no nos sirve, al menos no para comprar opciones financieras. Entonces, vamos a buscar en otra acción. Por ejemplo, vamos a buscar en el SPY. Y entonces aquí en el SPY, vámonos a la zona del día de ayer, y vamos a buscar donde hubo barras notoriamente más grandes que las anteriores. Tiene que ser, repito, notoriamente más grandes. Y bueno, aquí podemos observar las barras que sí hay más grandes que las 5 anteriores, pero no mucho más grandes, no más del doble. Esta de aquí, por ejemplo, contra las 5 anteriores es más grande, pero no es notoriamente más grande. Tiene que ser, repito, más del doble, de preferencia el triple más grande. Entonces, ninguna de las barras explotó, no sé, hacia el final, pero ya fue cuando está el cierre del mercado. Entonces, vamos a ver que en este caso esa estrategia funciona con acciones que no son las primeras del Standard & Poor's. Puede funcionar con las primeras del Standard & Poor's, pero si ahora nos vamos a otras acciones, por ejemplo, DBN, igual en la misma temporalidad de 5 minutos, pues vamos a ver esa explosión. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Esta barra sí es notoriamente más grande que las anteriores. Oye, Alfredo, esta está muy grande. Sí, pero esta está notoriamente más grande que las 5 anteriores. Esta es un poco más grande, pero no es más grande que esta. Entonces aquí sí hay una cierta, se observa una cierta diferencia entre esta barra y las anteriores. Por ejemplo, aquí se observa una cierta diferencia entre esta y también entre estas anteriores. También se observa, por ejemplo, bueno, estas no, estas sí están acompañándose ahí. La última del pre-market, pero bueno, esa es otra barra. Vamos, por ejemplo, a acciones como Ford F, en donde también notamos barras, por ejemplo, esta de aquí, notoriamente más grande que todas las anteriores. Notamos barras, por ejemplo, esta de aquí, notoriamente más grande que las anteriores. Tiene que ser, repito, barras, por ejemplo, esta de aquí, notoriamente más grande que todas las anteriores. Esta de aquí. Esas barras sí sobresalen más del doble de las 5 barras anteriores. Y esa barra es la que nos va a ayudar para esta estrategia, chicos. Esta barra es la que nos va a dar el inicio, el pie, a confiar en esa estrategia que vamos a aprender. Entonces vamos a ver ahora que en esas barras tenemos que ver qué hay en la parte de arriba, es decir, qué vela hay en la parte de arriba, la parte del gráfico. Es decir, con esta barra, ¿qué vela hay aquí? Contra las 5 anteriores, entonces esta fue mucho más grande. Y en la parte de arriba, ¿qué tipo de vela hay? Vamos a ver que pueden existir, chicos, 3 tipos de velas diferentes. Los 3 tipos de velas diferentes son bueno, de hecho son 4. Vamos a ver los siguientes. Primer tipo de vela que puede existir en acción del precio. Recuerden que vamos a combinar volumen con acción del precio. ¿Y qué es la acción del precio? Pues es cómo se mueven las velas, cómo se mueve el precio y qué tipo de vela forma. Por ejemplo, puede haber velas verdes, así, con un cuerpo pequeño, y pabilos más grandes.
pabilo muy grande, ya sea arriba o abajo, pero el pabilo puede ser muy grande. O puede haber velas verdes con un pabilo más pequeño. Por ejemplo, cuerpo más grande y los pabilos pequeños, que puede tener pabilos o puede ser que no tenga pabilos. También puede haber velas rojas, ¿verdad? Entonces, en las velas rojas puede ser lo contrario. Puede ser una vela roja con cuerpo pequeño y pabilos más grandes, ya sea arriba, abajo o en las dos partes. Y el cuerpo más pequeño, notoriamente más pequeño que los pabilos. Y también puede haber velas rojas con cuerpo muy grande y pabilos pequeños o sin pabilos. Notoriamente los pabilos más pequeños que el cuerpo. Por último, puede haber una vela que se llaman velas tipo doji, en donde estas velas es algo así, un cuerpo muy, muy pequeño o sin cuerpo, y los pabilos más grandes que el cuerpo. A esas velas se les llama velas tipo doji. A estos 5 tipos de velas nos vamos a fijar cuando haya el volumen, la barra del volumen, repito, mucho más grande que las 5 velas anteriores. Entonces, repito, en la barra del volumen tiene que estar más grande que las 5 barras anteriores, por lo menos el doble. Y también tenemos que ver qué hay arriba, qué tipo de vela hay, si es alguno de estos 5 tipos. Es decir, en acción del precio, chicos, la acción del precio significa que se están en constante lucha los compradores y vendedores. Cuando hay muchos compradores, el precio sube. Cuando hay muchos vendedores, el precio baja. Cuando hay más compradores que vendedores, el precio sube. Cuando hay más vendedores que compradores en ese momento, el precio baja. Si estas velas duran 5 minutos, quiere decir que, por ejemplo, en esta vela de aquí, durante 5 minutos, hubo compradores y hubo vendedores, en donde subieron el precio y bajaron el precio. Pero aquí en esta vela, notoriamente hubo más compradores, porque terminó color verde. Hubo más compradores. Pero ojo, también hubo muchos vendedores. Es decir, sí ganaron los compradores, por eso terminó color verde esta vela. Pero el cuerpo es tan pequeño y los pabilos tan grandes que también hubo muchos vendedores. Entonces ganaron los compradores, pero ganaron apenas. Por eso es que el cuerpo se hizo muy pequeño. Ahora, lo contrario, en esta vela de acá, esta roja con pabilos grandes, cuerpo pequeño, también hubo muchos vendedores, pero también hubo muchos compradores. En la lucha entre compradores y vendedores para ver dónde quedaba el precio, los compradores subieron el precio, los vendedores bajaron el precio y ganaron los vendedores. Nada más que hubo también, apenas sí ganaron, hubo muchos compradores. Y los vendedores apenas ganaron, fueron un poco más que los compradores. Recuerden, cuando hay más vendedores que compradores, el precio se pone rojo, es decir, el precio baja. Y cuando hay más compradores que vendedores, el precio sube. Pero aquí hubo también muchos compradores y acá hubo muchos vendedores. Por eso quedó la vela color rojo o verde, respectivamente, pero apenas quedó roja y verde. Ahora, por eso el pabilo es muy grande, porque los compradores entraron, pero les ganaron los vendedores, pero apenas. Por ejemplo, con la vela de este tipo, cuando la vela es un cuerpo muy grande, entonces hubo muchos compradores. ¿Y vendedores hubo, Alfredo? Sí hubo, pero hubo poquitos. Por eso los pabilos son pequeños. Aquí ya entraron los compradores y empezaron a subir el precio, bajó un poquito con los vendedores que entraron, aquí en este pabilo, volvió a subir, llegó hasta acá, entraron algunos vendedores y cerró en esta parte, en esos 5 minutos. Recuerden que las velas verdes abren abajo del cuerpo y cierran en la parte de arriba del cuerpo. Las rojas abren arriba y cierran abajo. Es por eso, chicos, que cuando el cuerpo es muy grande y pabilos pequeños, ganaron los compradores si termina color verde, o ganaron los vendedores si termina color rojo. Pero ¿hubo vendedores aquí? Sí hubo en esta verde. Hubo, pero poquitos. Y acá, en la roja, ganaron los vendedores. ¿Hubo compradores, Alfredo? Sí hubo compradores, pero poquitos. Entonces, ahora sabemos que en la acción del precio, cuando hay pabilos muy grandes y cuerpo pequeño, ganaron. Si es verde, ganaron los compradores, pero hubo muchos vendedores. Y si es roja, ganaron los vendedores, pero hubo muchos compradores. Apenas si ganaron los vendedores. Y acá apenas si ganaron los compradores. Aquí totalmente ganaron los compradores y hubo muy pocos vendedores. Acá totalmente ganaron los vendedores y hubo muy pocos compradores. Y cuando es un doji, ¿qué pasa, chicos? Un doji se le denomina una vela de indecisión. Es decir, hubo muchos compradores, también hubo muchos vendedores y no se pusieron de acuerdo en el precio. Prácticamente quedaron tablas, se le dice acá en México. Es decir, quedaron igual compradores y vendedores. Es por ese motivo que, bueno, pues queda el cuerpo muy pequeño, ya sea rojo o verde, o a veces sin color, porque no se pusieron de acuerdo en el precio. Hubo, repito, muchos compradores, pero también hubo muchos vendedores. Por eso los pabilos son muy grandes o más grandes que el cuerpo, y el cuerpo prácticamente quedó en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir en esta zona el precio, chicos? El precio empezó
aquí, subieron en esos 5 minutos. Vamos a pensar que ahí llegó en el minuto 3, llegó a ese nivel alto de precio. Después bajó, entraron muchos vendedores, y llegó a este nivel bajo de precio. Digamos, ahí estamos en el minuto 4, pero todavía no termina, son 5 minutos la vela. Vuelve a subir el precio, entran muchos compradores y cierra aquí en el mismo lugar en el que empezó. Entonces, indecisión de compradores y vendedores. Repito, es por ello que estos 5 tipos de velas nos van a indicar cuando el volumen en la parte de abajo esté más alto, notoriamente, que las 5 velas, por lo menos las 5 velas anteriores, perdón, las 5 barras anteriores de volumen. Entonces nos vamos a fijar ahora cómo está arriba la vela. Entonces, tomando en cuenta estos 5 tipos de velas, ahora vamos a ver cómo está en la parte de arriba las velas. ¿Cómo están? ¿Qué tipo de vela hay en la parte de arriba? Por ejemplo, vamos a ver que aquí hay una barra que está notoriamente más grande que todas las barras anteriores, bueno, las 5 anteriores. Esta de aquí, entonces, es mucho más grande. Esta de aquí. Y entonces ahora vamos a ver qué hay en la parte de arriba. En la parte de arriba hay una vela del tipo donde están muchos vendedores, por eso se quedó color roja esta vela, pero también hubo muchos compradores, por eso se hicieron estos pabilos tanto arriba como abajo. En ese tipo de velas, entonces, normalmente a la acción del precio lo que nos están indicando es un debilitamiento, ojo, debilitamiento de las ventas, es decir, de la parte roja. Vean la vela de aquí, ahí totalmente hubo muchos vendedores. El precio empieza a bajar por lo mismo. Pero en esta otra vela, el precio se empieza a debilitar. Es decir, ya no hay tantos vendedores. Ya entraron también compradores, por eso se formaron estos pabilos. Y en esta de acá, también hubo un cuerpo rojo, sí, terminó rojo, ganaron los vendedores, pero hubo muchos compradores. Por eso hay estos pabilos. Y eso con la combinación de un volumen alto, notoriamente más alto que los 5 anteriores, entonces, chicos, nos da una explosión alcista, porque ya hubo un debilitamiento de la venta. Ya los vendedores ya no hay tantos, ya empezaron los compradores. Cuando hay este tipo de velas, donde sí hay vendedores, pero también hubo muchos compradores, es decir, un pabilo muy alto, normalmente se les llaman velas martillo, tipo martillo. Entonces, con un volumen alto, la combinación de las dos cosas nos va a indicar una explosión alcista posterior. Es decir, una potencial entrada en call posteriormente. Ahora bien, vamos a seguir más adelante. Por ejemplo, vemos acá un volumen también notoriamente, bueno, vayan a ver, vamos a verlo aquí. Un volumen más alto que, oye Alfredo, que las 5 velas anteriores, no, solo aquí son 3 anteriores. Esta de aquí sí, esta de aquí tiene un volumen notoriamente más alto que las 5 anteriores. Entonces ahora vamos a ver qué vela hay en la parte de arriba. Y es una vela de tipo donde los vendedores, las ventas, entraron fuertemente. Es decir, muy poco pabilo y el cuerpo grueso. Es decir, entraron fuertemente los vendedores. Entonces ahí nos indicaría, en teoría, que el precio va a empezar a caer. Sin embargo, posteriormente se debilita el precio. En la acción del precio en las velas, un cuerpo pequeño y pabilo más grande que el cuerpo. Entonces, chicos, a pesar de que iba a la venta hacia abajo y llegó en esta zona de este pabilo, posteriormente empieza a subir. Lo que quiero decir con esto es que esta estrategia no es 100% infalible, no. Sí nos da un porcentaje alto, pero no siempre vamos a ganar. Por eso este tipo de estrategia no debe ser tomada como una recomendación al 100% de inversión. No, tenemos que combinarla con más cosas. Soportes y resistencias, promedios móviles, Fibonacci, estructuras de mercado, todo lo que hemos aprendido en los cursos. Entonces, es por ese motivo que hay que ver la acción del precio combinada con los volúmenes. Por ejemplo, vámonos a cambiar a otra acción. Vamos a cambiar acciones como DDD o Triple D o 3D Systems, la empresa. Una empresa que a mí me gusta para acciones, que es una empresa de impresiones tridimensionales, o sea, tercera dimensión. Entonces vamos a ver aquí qué sucedió. Veamos este tipo de empresas que son pequeñas, bueno, no pequeñas, pero no están en las primeras empresas del Standard & Poor's. Normalmente
nos dan volúmenes de ese tipo explosivos. Por ejemplo, veamos esta esta barra de aquí, chicos, esta, que es notoriamente mucho más grande que las 5 anteriores, pero mucho más. Vean ustedes el tamaño comparado con cada una de estas 5 anteriores. Mucho más grande. Entonces ahora vamos a ver qué hay en la parte de arriba, en esta zona de acá. Entonces ahí, en esa parte, en la acción del precio, estamos viendo que había barras con cuerpos más grandes que los pabilos anteriormente. Aunque aquí ya se empieza a dar un pabilo más grande y aquí también. Pero las velas, siguen siendo los cuerpos más grandes que los pabilos. Entonces empieza el movimiento bajista. Pero de pronto, en esa barra alta de volumen, existe una vela donde prácticamente es una vela de indecisión. Es decir, los pabilos están mucho, o las mechas, pues, están mucho más grandes que el cuerpo. El cuerpo muy pequeño. Entonces, por ese motivo, ya se debilitó, se siente debilitado el movimiento bajista. Y en un porcentaje muy alto, es decir, en más del 80% de las veces, ese movimiento ya se cansó. Por eso es acción del precio. ¿Cómo está accionando el precio? ¿Qué acción está haciendo? ¿Se está debilitando o se está fortaleciendo? Cuando hay cuerpos pequeños y pabilos más grandes que el cuerpo, el precio se está debilitando. Es decir, los vendedores que venían desde acá arriba, los vendedores, ya están cada vez menos y están entrando muchos compradores. Cuando eso se combina con una barra de volumen mucho más alta, mucho más que las 5 barras anteriores, entonces, chicos, es momento de entrar en sentido contrario, es decir, en este caso en call. Por eso es que sí, el precio baja un poco más y de ahí empieza a subir. Esto sirve para la estrategia en 5 minutos, principalmente en acciones que no son las primeras del Standard & Poor's, como vimos. Vimos Apple, vimos Spy, podríamos ver Netflix, podríamos ver Amazon, y ahí no va a haber volúmenes tan explosivos como este. Los volúmenes son en acciones un poco más pequeñas o en ETFs más pequeños. ¿Cómo encontrar acciones pequeñas, Alfredo? Nos podemos ir aquí, en esta zona, en esta parte, y podemos entrar a las que ya hemos entrado anteriormente, recientes, y podemos entrar a watchlist, por ejemplo, que no sean del top 10. Por ejemplo, acciones, vamos a ver en públicos, acciones del índice, que no sean de índices de preferencia, que no pertenezcan a un índice. Por ejemplo, vamos a ponerlas con SPEN, las penilas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta Beru. Entonces aquí podemos observar volúmenes muy altos, notoriamente más altos, dijimos. Por ejemplo, esta barra, notoriamente más alta que las 5 barras anteriores. Entonces buscamos que hay arriba, en la acción del precio, en la vela. Y entonces con esta barra, que es notoriamente más alta que las 5 anteriores, más del doble dijimos, vemos que hay arriba en la vela. Y la vela, chicos, hizo un cuerpo pequeño, pero el pabilo gigantesco. Esto quiere decir que ya se agotaron los compradores. Si hubo muchos compradores, ganaron. También hubo muchos vendedores, como dijimos. Y entonces el precio empieza a disminuir. El precio disminuye fuertemente. En la combinación, entonces, del volumen con la acción del precio, nosotros podemos determinar si entramos en call o en put. Por ejemplo, aquí, como hubiéramos entrado, chicos, aquí hubiéramos entrado en put. Posteriormente a esta barra y a esta vela, entramos en put y nos hubiéramos llevado una ganancia. Repito, esto sucede en el 80% de las veces. Oye, Alfredo, otra de las penny, bueno, por ejemplo, esta de aquí, W, Wayfair. Vamos a ver los volúmenes de estas velas. Por ejemplo, aquí, notoriamente, esta barra es más grande, más del doble que las 5 anteriores. ¿Y cómo está la barra en ese momento? Pues tiene un movimiento de que se están agotando los vendedores. Las velas empiezan a sacar pabilos más grandes. Por eso es que después empieza el movimiento alcista. Y aunque se fue lateral en algún momento, ¡pum!, explotó hacia arriba. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, repito, esto ayuda mucho para scalping en temporalidad de 5 minutos. Eso es lo que les quería enseñar del tema ganador, que ustedes votaron por la encuesta, algunos de ustedes votaron por la encuesta del día de ayer, ahí en nuestros canales de Discord y de Telegram. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda al respecto de esta estrategia. Se llama estrategia de volumen con estrategia de acción del precio. Combinada las dos, nos puede resultar una buena ganancia. ¿Preguntas,
¿Dudas? ¿Algún comentario? Sí, adelante, dice R1000, no sé cómo te llames, adelante. Hola, soy Rafael, Rafael Hola, Milla. Rafael. ¿Cómo Ah, ¿cómo estás, estás, Rafael Alfredo? Milla? He visto que has escrito en YouTube. Muchas gracias. Adelante, por favor. Alfredo, la pregunta es, ¿qué stop recomiendas colocar cuando de repente encuentro la vela Ujú. como para entrar en este momento y hay un, digamos, un rango, se produce una secuencia lateral de Ajá. velas? Ok. Porque si yo entro en call, Ajá. Aquí, por Este, ejemplo. sí, ahí, por ejemplo, Ajá. de repente, dependiendo también de la acción, me puede sacar rápido, por ejemplo, Totalmente. el SPY, ¿no? Totalmente. Sí, así es. Entonces, más o menos, ¿qué rango de stock recomendarías para poder soportar una lateralidad y que después se vaya a Hacia call, ¿no? donde tú quieres, en este caso hacia Hacia- Col. así es, por Correcto. favor. Claro que sí, Rafael. Mira, y para todo, lo hemos visto en los cursos. Se recomienda cuando hacemos scalping poner también, en lugar de un stop loss, un trailing stop. Es decir, que te vaya acompañando en el movimiento. Por ejemplo, aquí podríamos haber entrado en call, dado que está en la acción del precio, ya hay debilitamiento de la oferta. Es decir, ya los vendedores ya son menos. Cada vez entran más compradores, por eso hay mucho pavil. Y está el volumen grande. De acuerdo a esta estrategia, entonces entraremos en call. Y empieza la vela verde, pero de pronto empieza la caída o la lateralidad, como comenta Rafael. Y entonces eso mata tu contrato, puedes perder en lugar de ganar. Se recomienda en lugar de stop loss poner un trailing stop. Es decir, que te vaya acompañando el stop conforme va subiendo el precio. Si cae, no cae tu trailing stop, se detiene. El stop loss se quedaría entonces por aquí abajo, se quedaría por aquí. En cambio, el trailing stop te va acompañando junto con la ganancia, sigue subiendo. Cuando sube, entonces compraste en call y sube el precio, tu trailing stop sube. En cambio, el stop loss no, el stop loss se queda. Eso evitaría que en una caída pierdas dinero que ya tenías ganado en ese momento. ¿De acuerdo, Rafael? Ahora, un stop loss o un trailing stop adecuado, yo lo manejo mucho en porcentajes. Depende mucho de la inversión que hagas. No es lo mismo haber invertido $100 que $1,000 o $10,000 en una operación. Entonces, un trading stop adecuado en porcentaje o stop loss, podríamos, aunque lo hemos visto en tablas, se los he enseñado en los cursos que tenemos, Rafael, bueno, tú no lo has visto, pero se recomienda alrededor en scalping, pues un stop loss pequeño. Estamos hablando que si normalmente es 2-1. Si tú buscas una ganancia del 10%, buscarás un stop loss del 5%, Rafael. Si buscas una ganancia del 20%, el stop loss debe ser alrededor del 10%. No más. Por ejemplo, si buscas una ganancia, supongamos del 30%, Rafael, entonces busca un stop loss o un trailing stop de un 15, máximo un 20. Es decir, nunca te vayas más alto de lo que esperas ganar. Obviamente todos queremos ganar el 100%, el 200%, ojalá lo ganáramos. Pero hay que ser realistas. En scalping se trata de tener consistencia y no dar batazos de home run. Es decir, no ganancias estratosféricas. Entonces, repito, si tú buscas, Rafael, una ganancia del 20% en una operación, entonces tu stop loss y tu trading stop debería ser alrededor de un 10-15% más. Normalmente debe ser menor a la ganancia esperada. Menor. ¿Sí? Rafael, no sé si con eso me explico. Muchas Adelante. gracias, Alfredo. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y ojo, Rafael, recuerda, es preferible en scalping meter un trailing stop que un stop loss. ¿Por qué? Porque te acompaña el trailing stop conforme va subiendo el precio si entras en call. O conforme va bajando el precio si entras en put. Y entonces, ante cualquier subida o bajada, tú no pierdes todo hasta el stop loss, sino solamente hasta la cantidad del trailing stop que te acompaña en ese momento. ¿Sí? Para ello hay unos Excelente. videos. Para ello hay unos videos en el canal de Sí, YouTube, Rafael. Los puedes ver de trailing stop para que veas cómo te acompaña. ¿De acuerdo? muchas gracias, muy amable. ¿De Gracias. qué, Rafael? Con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Señor Alfredo, Sí, aquí eh, escucho. Adelante. ok. Ayer yo puse un 25% de porcentaje y un 15% de stop. Ajá, sí, Víctor. Y casi me toca el stop, pero nunca me lo tocó y salí bien. Y saliste con la ganancia del 25%. Lo cerré, salí con la ganancia del 25%. Perfecto, Víctor. Muy bien. Casi me Ahí toca, pero no me tocó. casi lo tocó. Entonces, a veces es conveniente poner un trailing stop porque empieza a subir y vas ganando. O a veces es conveniente poner un stop loss como lo puso Víctor
porque puede tener bajones, pero no te toca. Como dice Víctor, casi lo tocó, pero no te lo tocó. Lo que sí es recomendable siempre es poner stop loss y trading stop, siempre. Nunca entren si no ponen un trading stop, porque entonces es como jugársela, jugar su patrimonio. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, Víctor. Felicidades, qué bueno que tuviste ganancia en ese sentido. Gracias a usted. Muy bien. Sí, Rafael, adelante, tienes otra pregunta, adelante, por favor. Sí, por favor. ¿Qué opinas de lo siguiente? Digamos, claro, yo puedo poner mi profit en 20%, pero si puedo estimar conveniente, apenas llega a 10 o a 12, inmediatamente venderlo. O sea, ¿de ganancia te refieres? Aunque lo hayas puesto a 20. En la ganancia, en la ganancia. O sea, correcto, no sí, esperar, también el take profit es adecuado. O sea que siempre que entro, salga cuando llegue al 10% de ganancia. Puedes hacerlo. Ojo, a ver, supongamos, tú pusiste un 20% de take profit, Rafael, y supongamos un 10% de pérdida. Entonces, tu stop de 10% y tu take profit del 20%. Lo hemos visto en los cursos. ¿Qué hacer? ¿Me tengo que esperar a fuerza a que toque el menos 10% de pérdida o a fuerza a que toque el 20% de ganancia? No. Yo siempre he pensado, Rafael, que más vale dinero en el bolsillo que dinero en la pantalla. Es decir, si tú estás esperando el 20%, pero ya llevas un 12, un 15, un 10, hasta un 7, y en ese momento tú, porque también es percepción de uno, ya ves que en la acción del precio empieza a hacer pabilos. Y esa caray, como que no me gusta ya tanto esos pabilos, empieza el precio a bajar. No. Entonces, Rafael, si tú ya esperabas el 20, pero tienes un 12, un 10, véndelo. Y ya tienes ese dinero en el bolsillo. Más vale dinero en el bolsillo que dinero en la pantalla. No te tienes que esperar hasta el 20%, sobre todo por el feeling, el sentimiento que vas teniendo tú. Estás observando el precio y la acción del precio. Eso es muy importante al momento de tomar decisiones de venta. ¿De acuerdo, Rafael? Gracias. Muy bien. Gracias, lo mismo con la pérdida. Si vas perdiendo el menos 10% y tú ponías un stop loss del 15%, pero sabes que va a seguir cayendo, pues entonces véndelo con el menos 10, pierdes menos. No te esperas hasta el menos 15. Obviamente hay que respetar lo que estamos poniendo, no lo amplíes más, pero sí puedes recortar. Es decir, menor el porcentaje de pérdida o menor el porcentaje de ganancia. Te puede salir en cualquier momento. Excelente, gracias, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Gracias por acompañarme. ¿Alguien más, chicos? ¿Otro comentario? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues les agradezco a todos los que están en los cursos actuales. Elías, me da gusto verlo. Qué bueno que te incorporaste, Elías, en la clase de hoy. Nos vamos a ver el lunes ya para continuar con el curso que estamos tomando de scalping. Y bueno, a todos, chicos, Marta, Fabiola, Jesús, Carlos, Lau, Rafael Milla, Víctor, Jaime, que me da gusto verlo, ya tiene mucho tiempo Jaime aquí conmigo. Carla también es de las primeras que tomó los cursos. Nelly, ojalá te animes a tomar un curso, Nelly. José Luis, que tomó también cursos recientemente. Andrés, que ha tomado varios cursos. Andrés, me da gusto también verte. Bueno, que me están acompañando todos, chicos. Olga, por supuesto. Si se me fue por ahí alguno, discúlpenme. Y bueno, pues yo voy a subir este video a YouTube para que lo tengan lo más pronto posible y lo repasen. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarme, chicos. Les mando un abrazo, grandioso fin de semana. Cuídense mucho y feliz trading. Nos vemos en los siguientes videos. Cuídense mucho. Gracias, hasta pronto. Gracias. Fin de semana para todos. Gracias, profe. Hasta pronto, gracias. Gracias, buen fin de semana para todos, gracias. Igual. Gracias, que esté muy bien, igualmente para todos. Hasta pronto.